Hola, yo soy Rafael Hernández y esto es Lo Bueno de la Vida. Lo Bueno de la Vida. Una mirada fresca y positiva del día a día para aprender a vivir feliz. Amigos oyentes de Lo Bueno de la Vida, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro, aquí por Frecuencia U y Mentores Radio. Reciban nuestro cálido saludo con toda la energía y los mejores deseos por su bienestar. Felices como siempre estar aquí para entregarles nuevas reflexiones en torno a esos temas que hacen la vida. Recordemos que una buena y oportuna reflexión, una mirada interior, nos puede ayudar a caer en cuenta de cosas que, de no hacer esa pausa consciente, pues nos quedaríamos mirándolo de la misma manera toda la vida. Y los seres humanos siempre podemos ver las cosas de una manera diferente. Recuerden que para escuchar los programas anteriores de Lo Bueno de la Vida, pueden ingresar a www.mixcloud.com/frecuencia U y allí encuentran nuestros programas. Así que bienvenidos de nuevo y estamos listos para contarles a qué vinimos hoy. En Lo Bueno de la Vida nos preguntamos, ¿a qué vinimos hoy? Se dice que es una enfermedad más común de lo que pensamos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Cuando llega, si no la atendemos oportuna y debidamente, puede llevarnos a situaciones insospechadas y afectar la totalidad de nuestra vida. Y aunque algunos logren disimularla un poco refugiándose en otras situaciones que a veces pueden agravarla más, se le considera como un trastorno frecuente y se dice que esta enfermedad puede afectar más a la mujer que al hombre. Ya veremos. En este momento particular de la humanidad, se ha incrementado notablemente producto de esta dificultad que se experimenta para sortear las circunstancias actuales. Sus causas son de diversa índole, al igual que sus efectos y consecuencias. Se trata de la depresión, una situación que puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración o intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares, familiares y en general toda nuestra vida. Sin embargo, existen múltiples tratamientos y formas de abordarla. Y hoy, aquí en Lo Bueno de la Vida, un testimonio que nos enseñará cómo superarla. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Un invitado en Lo Bueno de la Vida para contagiarnos positivamente. Y para contagiarnos positivamente con su camino de vida, está con nosotros un ser humano excepcional, publicista egresado de la UPB, enamorado de las letras, de la comunicación, de la radio, del turismo y de la gastronomía. Dice que el amor por la naturaleza lo hizo un copywriter en varias agencias publicitarias. Ha sido guionista para varias productoras audiovisuales de Medellín y Bogotá, escritor de libros de literatura creativa y autoayuda, escritor de columna de gastronomía y turismo en el periódico Poblado Life, del cual es también su director. El amor por la radio lo hizo locutor de varias emisoras de la ciudad, siendo también director y productor de programas de radio de todo tipo, desde infantil hasta radio comunitaria. Y hoy por hoy es director de un programa dedicado a la gastronomía y al turismo. Y su amor por la cocina lo llevó a estudiar gastronomía, dice él, para ser más auténtico y responsable al realizar su programa y escribir su blog.
y una frase de su presentación que me encantó. Escritor porque sí, escritor porque no, escritor porque ama escribir. Él es Andrés Felipe Toro Carvalho, autor del libro Se arregla la depresión. Muy bienvenido, Andrés. Hombre, Rafael, esa presentación me tiene arrozudo, como decía un profesor, o me ericé, como decía la Grisales. Muchas gracias, qué presentación tan bonita, Rafael. Estoy muy contento de estar aquí con vos. Pregunta obligatoria para todos nuestros invitados. ¿Qué es para Andrés lo bueno de la vida? Lo bueno de la vida, Rafael, es darse cuenta de que lo bueno de la vida es vivirla como uno se la merece. Ser feliz, apostarle a los sueños, apostarle a ser felices a otras personas y apostarle a lo bueno de la vida, sea lo que sea. A mí me encanta comer, por ejemplo, me encanta escribir, entonces lo bueno de la vida tiene que ver con eso, Rafael. Pues has dicho una frase que a muchos les hace abrir los ojos diciendo, ¿será que eso sí es posible? Vivir la vida como yo me la merezco, cuando en realidad a mí me toca vivir esta vida y no puedo hacer nada más. ¿Qué decirles así de primera a aquellos que creen que están condenados a quedarse ahí donde están? Que uno tiene que tener claro cuál es su propósito en la vida. El primer propósito tiene que ser feliz. El segundo propósito es saber y tener claro qué es lo que uno quiere para ser feliz. Y en ese orden de ideas, Rafael, hay que tomarse una cosita que es muy fácil y no, que no es muy fácil. Es fácil decirlo, mas no es fácil tomársela. Yo lo pongo así porque me fascinan las analogías, pero lo que uno tiene que tomarse o lo que tiene que tomar es decisiones, Rafael. Enfrentar las decisiones, después de las decisiones se enfrentan las consecuencias, pero esa es la forma en la que yo estoy totalmente seguro de que se puede ser feliz siendo lo que se quiere ser. Muy bien, Andrés. De entrada quiero darte las gracias por estar aquí y compartirnos a través de tu libro y de tu vida este testimonio que yo creo que va a ser un mensaje muy poderoso de esperanza para mucha gente que está hoy en casa angustiado por esta realidad que nos ha cambiado la forma de vivir la vida. Algunos todavía están esperando volver a la mal llamada normalidad. Y yo creo que el mensaje es, necesitamos más bien ser capaces de co-crear una nueva normalidad en la que, como tú dices, vivamos la vida que nos merecemos. Así será, así tiene que ser y eso es lo que yo también deseo que todo el que nos esté escuchando entienda ese mensaje y lo comprenda y lo aplique además de eso. Muy bien, comencemos por el principio. Estudiamos publicidad, nos graduamos de la Bolivariana y salimos como todos los egresados al mercado diciendo, ya hice lo más importante, ahora sí. ¿Y qué pasó? Yo salí a engrosar las listas del DANE, Rafael. Engrosar las listas del DANE es cuando dicen, es que el desempleo, hoy incluso precisamente estaban viendo pues en la televisión, porque está muy de moda por esto de la pandemia, sobre el desempleo juvenil. Yo cuando salí, era 2001, habían acabado de tumbar las torres gemelas, publicista aquí en Latinoamérica, especialmente pues y en Colombia, se tiene la costumbre de que cuando hay crisis se corta presupuesto de publicidad, entonces se cierran el departamento de publicidad. Cuando salí, el panorama para uno como estudiante de publicidad recién egresado era muy oscuro, muy difícil. Yo salí con todas las ilusiones del mundo, yo aprendí a hacer radio precisamente en la universidad en uno de los semestres, me hice muy buen amigo de un profesor que alguna vez necesitaba para un trabajo que tenía que hacer él en su estudio de grabación, necesitaba a alguien que le hiciera voces y yo cuando le presentaba los trabajos en clase le hacía voces, o sea, yo le llegaba haciendo voces y los compañeros se reían y yo, porque vino hablando como el pato Donald, ¿no? Y entonces el profesor, cuando le resultó un trabajo en el que necesitaba una voz de un conejo, pensó en mí y me dijo, Andrés, necesito un conejo, se le va a medir. Y yo, listo, profe, hágale. Yo pensé que eso era de bacanería, pues me citó al estudio, fui, le hablé le llevé 3 voces de conejos distintas y me acuerdo que la condición de él era, no me vaya a hablar como Box Bunny ya existe, me tiene que hablar como otro conejo distinto. Le llevé 3 opciones distintas, la eligió y me pagó y yo con eso, hermano, pagué casi que medio semestre. O sea, yo era, en esa época yo era mensajero de día, para conseguirme la plata para los trabajos de la universidad manejaba un taxi que tenía mi papá y los fines de semana era mesero.
y yo corro a hablar 20 segundos. En realidad hablé 60 segundos porque grabamos 3 cuñas. Con 3 cuñas de 20 segundos, hermano, me pagué medio semestre. Y yo, no, profe, venga, ¿usted para qué me necesita? Venga, que por aquí es. Entonces, cuando salí de la universidad, le aposté a la radio, Rafael, y empecé a trabajar en radio. En esa época, la emisora para los jóvenes, pues sí, que mandaba la parada, se llamaba Veracruz Estéreo. Y entré a trabajar en Veracruz Estéreo y bueno, hermano, ya desde ahí he venido haciendo radio, trabajé en televisión y enamorado de la comunicación, completamente enamorado de este cuento. Pero ese radio no fue tan fácil porque significó precisamente modificar el ritmo natural de la vida, de trabajar de día y dormir de noche, y tú hiciste todo lo contrario. Inclusive hablabas de vivir en horario japonés, Horario Tokio. horario Tokio, hora Tokio, Sí. 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 ¿Cómo fue ese tiempo y cómo fue esa adaptación de vida? Eso fue muy loco, Rafael, y fue divino. O sea, yo me acuerdo que yo salía, mi programa, yo fui a presentar el programa de radio que tenía en la cabeza, cuando lo fui a presentar en todas las emisoras de Medellín, en todas. O sea, te lo juro que subí hasta Río Negro. Estuve en todas las emisoras presentando el proyecto y en ninguna me quisieron aceptar el proyecto porque yo quería hacer un programa por las tardes de 5 a 7 de la noche o de 4 a 7 de la noche. Y esos horarios es un horario prime, super prime. Entonces, eso se lo daban era a personajes que tenían pues como más recorrido. Y yo era un pelado, como te digo, recién egresado. Y me pararon bolas, como te digo, en Veracruz Estéreo, la emisora que mandaba la parada. Solo que me dieron la oportunidad de trabajar, o sea, el programa que yo proponía hacerlo de 4 de la tarde a 7 de la noche, me dieron la oportunidad de hacerlo de 11 de la noche a 5 de la mañana, de domingo, o sea, yo arrancaba el domingo a las 11 de la mañana y terminaba el lunes a las 5, y era todos los días hasta el jueves, es decir, hasta el viernes 5 de la mañana. Y eso era una locura, hermano, o sea, yo salía muerto, o sea, temblando, pero era miedo y emoción. Y un programa de 5 horas que iba desde las 11 hasta las 5 de la mañana, y era un completo desconocido. Y me acuerdo que el programa se llamaba El Nochero de Veracruz. Tenía esa relación analógica de lo que uno guarda en el nochero antes de acostarse. Uno ponía el radiecito, tiene su libreta para hacer apuntes, la cremita para los ojos, lo que sea. Entonces, quería un programa que fuera de variedades, que tuviera esa capacidad de entregarle a las personas cositas para su vida, para pasar una buena noche. Yo le apunté a los estudiantes que teníamos que trasnochar haciendo trabajos, porque recordaba esas épocas, recién egresado de esas trasnochadas tan bravas haciendo trabajos. Y entonces el programa Manu empezó a coger una fuerza muy chévere. Imagínate que yo invitaba a gente, así como tú, yo llamaba, tocábamos un tema, ponía un tema del día. Entonces, hoy vamos a hablar de la depresión, por ejemplo, como estamos hablando hoy, o vamos a hablar de los sueños, o vamos a hablar de brujas, o vamos a hablar de... Yo ponía temas y buscaba especialistas. Los especialistas yo les daba, imagínate, de 11 a 5 de la mañana, yo les daba 3 opciones. Uno, yo iba en el día y los entrevistaba y grabábamos, entonces yo hacía unas preguntas especiales, ellos hacían sus aportes por grabaciones que soltábamos en el programa. Sí. Dos, yo los llamaba por teléfono a las 11:45 que arrancaba en forma el programa, los llamaba por teléfono y les decía, nos demoramos media hora, una horita mientras tocamos el tema y yo ya de ahí desarrollaba el tema. O viene a cabina. Imagínate quién se iba a ir a las 11 de la noche, un domingo, un lunes, el día que fuera. Rafael, la gente empezó a ir, psicólogos, empresarios, a irse a sentarse conmigo a las 11 de la noche. Yo los despachaba y les decía, a las 12:30 se puede ir, se quedaban conmigo hasta las 3, 4 de la mañana, 5. Hermano, se quedaban porque el programa se volvía una cosa muy chévere y al otro día tenían que levantarse a madrugar a trabajar a las 8 de la mañana. Pero logré una cosa muy bacana, mano. ¿Para qué te digo? Eso fue una sensación muy chévere, pero yo salía con el pavor, o sea, si me van a escuchar, sí. Bueno, esa es una historia muy bonita de mi vida que abrigo con el calor del corazón. ¿Y qué fue lo no tan bueno de ese estilo de vida y de esa época? Que no se dormía, o sea, el vivir horario Tokio. Yo llegaba, imagínate, yo tenía en esa época una moto, yo salía a las 5 de la mañana, me quedaba conversando un ratico porque iban llegando los amigos de Veracruz, los otros que hacían los programas grandes, Donny Miranda, que era mi director, Carlos Alberto Ríos, llegaba esa gente, Juan Machado, toda esa gente, y yo, uy, no, y esos manes hacían el programa súper bacano que empezaba a las 5:30, yo a veces me quedaba un ratico con ellos. Entonces yo llegaba a la casa a dormir
Pero entonces dormir, imagínate, yo siempre he sido muchacho de barrio, entonces yo llegaba a dormir a mi barrio, y dormir en un barrio, o sea, vivir en un barrio es una forma, yo creo que para un gringo o para otra persona debe ser muy exótico y debe ser súper cómodo, porque uno lo único que tiene que hacer es esperar si se le acaba, por ejemplo, o necesita un aguacate para la ensalada, uno lo único que tiene que esperar es a que pase el man del aguacate, y pasan gritando, aguacate, aguacate, papaya, o el de la mazamorra, o pasa el de la solterita. Entonces, imagínate, yo llegaba a dormir a la casa a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana empieza el del periódico, pasaba el de las flores. Entonces era muy difícil porque mi cuarto quedaba en toda la ventana que daba a la calle. Entonces, hermano, yo dormía poco, lo que dormía era muy poquito porque eso pasaba la gente gritando, ofreciendo sus servicios, y a las 12 o 1 me levantaba, almorzaba a producir el programa de esa siguiente noche. Entonces, se dormía poco, pero se pasaba bueno, mi hermano, muy bueno. ¿Y cuánto crees que de alguna manera eso te pudo haber cobrado después, esa cuenta de cobro que llamamos, y empezar a generar un cansancio, una fatiga o una baja energética? ¿O crees que no tuvo nada que ver? Oh, uno estaba pelado, hermano. Uno con 20 años se puede comer el mundo. En esa época uno rumbeaba, después se iba y desayunaba y volvía a la casa y desayunaba otra vez en la casa. No, mano, yo no, o sea, para serte sincero, y además el programa alcanzó a durar no alcancé a cumplir el año siquiera, porque ya esa era la época, esa fue la última época de Veracruz Estéreo. Y el programa se tuvo que terminar porque la emisora se fue cerrando, se fue acabando. Y, y a los primeros que sacaron fue a los nuevos, y yo era uno de los más nuevos, o si no el más nuevo. Entonces, en realidad no alcanzó a hacer mucho tiempo, Rafael, o sea, no alcancé a llegar a sentir esa fatiga. Por el contrario, yo iba cada vez como con más fuerza y con más energía. Muy bien. ¿Cuándo aparecen los primeros síntomas entonces de la depresión en tu camino de vida? Rafael, ahí hay una cosa que tú ahorita me advertiste, no nos vamos a adelantar en la historia, pero es que hay un capítulo muy especial en el libro del que estamos hablando, de Se arregla la depresión, porque yo fui depresivo, o por lo menos empecé a mostrar muestras de depresión desde que estaba muy niño, desde que estaba pelado. Y eso tiene que ver con, yo lo reconozco después de hacer una interiorización del tema, y también lo reconozco como una mentalidad heredada, porque mis abuelos, o por lo menos el abuelo materno, era tendiente a la depresión, era tendiente a las enfermedades mentales, y yo recuerdo que en la familia decían, es que este es igualito a Jesús Carvalho, no hay problema, es que es muy temperamental, está aburrido, está triste, está deprimido, va y se mete dentro, pues en la habitación y no quiere hablar con nadie, igualito al abuelo. Y yo recuerdo que yo pelado me sentía orgulloso de eso, y eso es un error, un craso error, que quiero que las personas también aprendan a identificar a la hora de hacer su análisis de por qué está enfermo Rafael. Entonces, mira, por ejemplo, yo de pelado, yo fui muy solitario y tenía muy pocos amigos, entonces era muy dado a estar completamente solo y aislado. Cuando empecé en el bachillerato a tener contacto con más personas y tuve mi primera novia, mi primera decepción amorosa casi me mata. Yo tenía 17, 18 años, casi me mata. Esa tristeza no supe manejar, no tenía habilidades emocionales, y me llevaron a una depresión. Y después tuve una novia en la universidad, y esa me dio más duro todavía, ¿sí me entendés? Entonces, la verdad, yo creo que eso viene desde atrás, o sea, viene desde muy atrás, y ya cuando me enfermé fuerte, cuando fue una enfermedad ya de tipo clínico, me iban a internar, perdí un montón de cosas, perdí casi todo. En la crisis más grande que tuve, Rafael, te cuento, pues, y les cuento a los oyentes, empecé a abusar de los medicamentos que me mandaba el psiquiatra, y tuve una sobredosis y casi me mato, o sea, de verdad casi me mato, pero no era buscando la muerte ni suicidio, fue simplemente en una crisis de esos desesperos que le dan a uno en las crisis de ansiedad. Combiné Prozac con otro medicamento mucho más fuerte, clonazepam, y me los tomé como dulces, hermano, y a mí eso me maluqueó, casi me mata, o sea, te lo estoy diciendo, es que sentí pasos de animal grande. Ahí fue cuando tomé la decisión, Rafael, de que tenía que tomar las riendas de mi vida, y, y salir de ahí, o sea, tenía que salir de esa enfermedad, de esa depresión, pero eso fue la última, y eso fue hace más o menos, yo ya estaba precisamente en estos días haciendo la cuenta, llevo 4 años, 3 años y medio ya aliviado, o sea, fuera de las garras de la depresión. Algunas personas dicen
de manera quizás contundente, dice que toda depresión es por falta de expresión y se le atribuye a eso que llamamos la introversión, el tragar entero, el quedarse con las cosas guardaditas, el temor al que dirán y cualquier cantidad de ideas, ya sea aprendidas o creadas por la propia mente, que nos llevan a pensar que es mejor refugiarnos en el silencio, en la soledad, que mostrarnos ante los demás por miedo al que dirán, a la crítica, al bullying o a no ser comprendidos, porque quizás pensamos que solamente esto me pasa a mí, nadie más en el mundo está pasando por esto y ¿quién me va a entender? ¿Te pasaron algunas de estas ideas por la cabeza? 365 millones de personas, Rafael. Y eso fue hace un año antes de que empezara la crisis de la pandemia, antes de que empezáramos pandemia. Y ahora estamos hablando de un periodo en el que se perdieron seres vivos, o sea, se perdieron seres queridos, se perdieron seres amados, se perdieron negocios, trabajo. Solos no estamos y no somos los únicos o no sos el único cuando uno está pasando por esa crisis cuando pasa uno por esa depresión y eso también hay que aprender a entenderlo. Yo, por ejemplo, fui un depresivo funcional, así fue como me alcancé a catalogar. Cuando yo me deprimí, o sea, fue por las causas que estabas diciendo ahora, a esas causas hay que montarle o sumarle un montón, porque pueden ser muchas. Pueden ser de tipo romántico, laboral, de sexual, de todo tipo, en todos los campos que existen en las relaciones humanas. Yo tuve una y fue pues también un fracaso que tuve pues como en pareja y, y, y me enfermé durante 3 años y medio más o menos. Y, y cuando estaba deprimido, la gente que me conocía no sabía que yo estaba deprimido, Rafael, porque yo ocultaba. O sea, y además mira que estamos en una sociedad que dice los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres no tienen por qué mostrar su emotividad. Eh, yo tuve un papá, por ejemplo, o tengo un papá que ahora es que está cariñoso, que tiene nietos y da picos y abrazos y dice, ta, pero mi papá no fue expresivo, no fue de esos papás que abrazaban y si mucho saludaba cuando llegaba ahí y listo, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que ahí vienen de ese montón de cosas que le pasan a uno. Entonces yo no expresé y no lo expresaba. Yo iba a clases, yo dictaba clases en la Universidad de Medellín y yo entraba y hacía chistes y contaba y nos reíamos y mis alumnos se reían conmigo, pero yo salía de clase a deprimirme en la casa, a llorar. Los fines de semana recuerdo que eran los más duros, yo terminaba mi clase a las 4 de la tarde, me iba para la casa y me acostaba a dormir, me empepaba o alguna cosa, hermano, y despertaba el lunes, literal. Dormía, me levantaba para el baño, casi que ni comía y entonces, sí, lo que te digo es, y se puede manifestar de muchas maneras. La depresión tiene múltiples maneras y una de esas que me parece que es la más grave es esa de no poderla manifestar porque la cultura te lo impide o porque tus familiares se ríen de ti. En este momento estoy hablando con muchas personas porque inicié un grupo de apoyo para las personas deprimidas y estamos trabajando y tengo una señora que su familia no le cree y no le cree y la ataca y en vez de ayudarlo lo que están haciendo es ayudando a que su depresión se profundice más porque se ríen de ella, literal, o sea, se le ríen en la cara. Entonces, esas son cosas que hay que tratar, Rafael, que me parece que son importantes y que hay que visualizarlas cada vez más para atacarlas como debe ser. Yo creo que has tocado un punto muy importante porque no siempre la depresión llega con unas manifestaciones visibles hacia afuera. Para muchos es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Como dice el dicho, la procesión va por dentro y muchas personas no expresan o no manifiestan y nadie cree que están deprimidas, porque como tú lo decías, hacen chistes, son joviales, extrovertidos de alguna manera y las personas creen que ese comportamiento que se manifiesta en el afuera, pues es el reflejo de lo que hay por dentro, pero muchas veces es un mecanismo de compensación, es una máscara, es un disfraz desde el cual lo que queremos es no ser tan evidentes, que no se nos note, pero cuando llegamos a ese refugio, a ese momento de estar con nosotros mismos, es cuando se agudiza, se vuelve crítica
y se vuelve inclusive mucho más profunda porque pasamos de un estar con otros aparentemente acompañados a entrar en ese vacío y en esa soledad que suele ser uno de los factores que más aumenta la angustia, la incertidumbre, el dolor, la soledad emocional. Ahí hay algo, y me disculpas si te interrumpo, Rafael, pero es que quiero tocarlo antes de que de pronto se nos pase o avancemos en el tema. Y ahí hay algo que me parece muy importante que hay que tocar también, Rafael, y es que hay personas, o bueno, por cultura nosotros tampoco sabemos qué es la depresión correctamente. Tú, y mira que arrancamos hablando que es una enfermedad, pero hay personas que confunden tristeza con depresión y dicen, no, es que estoy deprimido, ¿por qué? Ay, no, es que ayer perdió el Nacional, pues si me entiendes, o perdió el Medellín. Tú no estás deprimido, tú tienes una pequeña decepción porque tu equipo no ganó, pero es que dentro de 8 días vas a estar otra vez contento y arengando tu equipo. Escuché alguna vez diciendo a una niña, mami, pero ¿por qué me vas a dar jugo de tomate de árbol si tú sabes que a mí me deprime tomar ese jugo? Eso no deprime, hombre. O sea, tendemos a llamar las cosas, otra que es muy, muy común, a una persona que acaba de terminar una relación con su novio, su novia, su pareja, lo que sea, no tiene depresión, está pasando por una cosa, una etapa, pues un duelo que tiene 5 etapas. Y si no se maneja bien, como tú lo decías ahorita en la presentación, si no se maneja bien, se puede convertir en una depresión. ¿Listo? La tristeza, el duelo, el desengaño y esas cosas pueden ser detonantes de la depresión como enfermedad, pero ya una enfermedad, pues, o para tomarla así como en serio, es porque tú tienes varios síntomas que son muy claros, muy fáciles de definir, que duran más de 6 meses. A partir de 6 meses ya ahí se puede considerar a una persona que está enferma de depresión. Entonces eso me parece muy importante aclarar. Excelente aporte y voy a aprovechar ese paréntesis para ampliarlo más. Es importante entender que la tristeza es una emoción absolutamente natural. La emoción de la tristeza está con nosotros transversalmente toda la vida y es necesaria que esté, porque además la tristeza tiene algo muy bonito y es la profundidad a la cual nos puede llevar si somos capaces de observar y navegar en ella. Yo siempre pongo el ejemplo, tú puedes irte a una piscina e irte al fondo, pero luego cuando llegas al otro lado vuelves y sales. Pasaste por la tristeza. La depresión es cuando te quedas en el fondo, ¿sí? Eso. Y se te olvida que afuera hay un mundo diferente al cual puedes salir y el cual te va a dar nuevas oportunidades. Entonces, vale la pena hacer el comentario porque tampoco hay que huirle a la tristeza, porque esas tristezas que no se procesan, que no se manifiestan, pueden ser caldo de cultivo para una futura depresión, porque son tristezas acumuladas que en algún momento se vuelven críticas, se vuelven una catarsis profunda, pero una catarsis implosiva porque se va hacia adentro y ya se vuelve la angustia, ya se vuelve un poco a veces asociado, no siempre, porque hay muchos cuadros con trastornos de pánico, con trastornos de ansiedad, con ese miedo a salir a la calle, en fin, de acuerdo pues a cada una de las variantes, porque esto es, hay tantas formas de depresión como tantos seres humanos hay, aunque la psicopatología haya hecho unas clasificaciones, yo creo que cada uno anda con su propia depresión y con unas características que le son particulares. Eso es una cosa que yo les digo a las personas que estamos yendo al grupo de apoyo. Bueno, lo estamos haciendo así como nos lo está planteando hoy el día el mundo y es a través de medios digitales. Yo les digo, miren, en este grupo hay muchas personas, somos varios, todos estamos sufriendo lo mismo, pero no por lo mismo. Y a eso me verdad, es como el COVID. Todo el mundo sufre COVID, pero no le da de la misma manera. A uno les da más duro, a otros les da con neumonía, a otros les da como una simple gripa, a otros son asintomáticos. Funciona de la misma manera. Voy a complementar algo que decías de la tristeza, y es que la tristeza es una emoción que es natural y que es propia de una persona que está sana. Solo que la tristeza tiene que ser efímera. O sea, es como la felicidad. Uno tampoco, cuando ves una persona que está feliz todo el tiempo, algo está ocultando. Es imposible que una persona esté feliz todo el tiempo. Uno tiene que tener altibajos. Entonces, cuando vos estás deprimido, cuando tenés la enfermedad de la depresión, vos puedes ser feliz, Rafael. Es que la gente también cree que una persona deprimida es esa que está por allá metida en una esquina, guardados, escondidos, no tocan el sol, solo lloran, no hay forma. No,
Ellos también pueden salir, yo me acuerdo, yo iba a fiestas, como les digo, yo iba a clase y me reía, y era una risa auténtica, yo era feliz. Lo que pasa es que la felicidad es más efímera cuando estás en depresión. Cuando estás aliviado, la tristeza tiene que existir si sos emocionalmente sano, pero tiene que ser efímera, tiene que pasar. Entonces esos son aprendizajes que uno tiene y que yo quiero que aprendan. Eso suena muy feo de pronto, que yo quiero, pero es que es lo que yo quiero compartir, lo que yo necesito compartir, que aprendí de esta enfermedad y de las reflexiones que logré con esta enfermedad, y es que a mí me gustaría que aprendiéramos sobre la enfermedad, quién está enfermo y quienes están alrededor de una persona enferma, para aprender a tratarla. Cuando uno conoce algo, tiene la posibilidad de poderlo atacar correctamente. Entonces, a eso me quería referir, quería complementar un poquitico de eso que estaba diciendo de la tristeza. Sí, las emociones siempre son pasajeras. Yo diferencio la alegría de la felicidad, pero para no entrar en extensión, digo que la alegría es muy momentánea y la felicidad suele ser más un estado. Entonces aquí es importante y va en la misma línea de lo que tú decías, la depresión comienza a convertirse en un estado, ya no es una temporalidad, algo que simplemente pasó como lo de la tristeza, sino que se vuelve un estado generalizado que termina por afectar todas las facetas de nuestra vida. Entonces, no confundamos las tristezas momentáneas con depresiones, pero tampoco nos quedemos pensando que una tristeza que está guardada, que está acumulada o que empieza a prolongarse, no hay que prestarle la atención o que solita se va a quitar. A veces hay que Eso. empezar a buscar los remedios. Vamos a ir a unos mensajes y ya regresamos aquí a lo bueno de la vida. Armoniza y equilibra tu energía vital a través de la terapia de sonidos. Los seres humanos somos frecuencia y vibración. Por ello, a través de la terapia de sonidos, recuperas tu energía natural y tu vitalidad. Terapia de sonidos. Para estar bien. Mayores informes 315-748-8362. El viaje del amor. Un camino al corazón. Un libro para el autoconocimiento que te ayudará a realizar profundas transformaciones en tu vida. Un viaje para descubrirte, encontrarte, abrazarte y amarte. Pide ya el tuyo al 315-748-8362. Mindfulness es atención plena, un entrenamiento para la vida, para aprender a vivir de una manera más relajada y tranquila, tomando conciencia de los pensamientos y sobre cómo mejorar la vida en los pequeños detalles. Aprende Mindfulness, atención plena. Mayores informes en el 315-748-8362. Y regresamos aquí a lo bueno de la vida, hoy con Andrés Felipe Toro Carvalho, autor del libro Se arregla la depresión. Andrés, hablemos de los síntomas, cómo ayudarle a las personas a identificar que realmente ya hay una, llamémoslo patología o un cuadro o una serie de síntomas que ameritan prestarle una atención especial. Como te decía ahora, estos síntomas pueden ser comunes a muchas cosas y no necesariamente sean a una depresión, pero yo trato de explicarle a las personas que prendan las alarmas si alguno de estos síntomas está instalado ya en su vida y ya lleva un tiempecito funcionando de tal manera. Uno de los principales, y eso es uno pues, de esas cosas, es yo hago preguntas y me gustaría que se hagan esa pregunta ya, ¿cuántas veces estás triste o cuánto tiempo estás triste en tu día a día? Si ya la tristeza, como estábamos hablando ahora, es una cosa que se te instala en la vida,
y te entristece cualquier cosa y estás lágrima suelta y lágrima fácil. Si cualquier cosa te pone triste, si cualquier cosa te frustra lo suficiente como para pensar que, Dios mío, se te vino el mundo encima, hay que empezar a pensar si eso ya está instalado en tu vida y está pasando muy frecuentemente. Otro que es muy importante y que me parece que también hay que prestarle atención es los periodos de sueño y de descanso. Cuando tú empiezas a sentir que el sueño ya no es reparado, que te acuestas a dormir, que estás durmiendo, ser las 6, 7, 8 horas que estás acostumbrado y sin embargo ya no descansas, eso también puede ser un síntoma de la depresión o cuando se te empieza a presentar el insomnio, o sea, tienes un trastorno del sueño. Trastorno de sueño que puede ser de dos maneras. Uno, o te duermes cuidando un tigre, o sea, te duermes a cualquier hora y en cualquier momento, no quieres sino dormir, ¿sí o qué? O no pegas el ojo toda la noche y te acostases a darle vueltas en la cabeza, a generar lo que yo llamo un cuadrilátero, era lo que me pasaba a mí. A mí se me armaba un cuadrilátero, pim, 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 cuando eran las 2, 3 de la mañana y vamos a darnos duro y a recordarnos por qué estábamos deprimidos y por qué estábamos tristes. Y hasta me acordaba por qué me puse triste cuando tenía 3 años y medio y se me cayó el cono. O sea, la mente juega con ese tipo de cartas marcadas. Entonces, el trastorno del sueño es una de esas cosas también a la que hay que prestarle atención. Otro es el trastorno alimenticio. ¿Cómo te estás alimentando? Estás comiendo lo que se mueva, o sea, uno mueve, lo que tenga, ¿cómo es que, como dicen los chinos? Lo que tenga 4 patas que no sea mesa, lo que tenga alas y huele, pero que no sea un avión, lo que nade, pero no sea un barco, o sea, te comes cualquier cosa, tenés ansiedad, tenés guardados. Yo a veces tenía guardaditos y entonces tenía por acá un mecato, por allá un confite, por allá otra cosa, por allá un pancito y vas comiendo de manera desaforada por ansiedad, porque te daba simplemente ansiedad. O por el contrario, no comes absolutamente nada. Ya no te pasa bocado, no te comes absolutamente nada. Y la alimentación es pobre o muy rica en carbohidratos, por ejemplo. Eso también es una de esas cosas que aprendí. Hay que medir los carbohidratos porque los carbohidratos generan un montón de cosas también químicos, cerebrales. Entonces hay que meterle más verde al asunto y comer más vegetales. ¿Sí me entiendes? O sea, hay varios, en este momento, pues porque estoy hablando contigo, se me pueden estar escapando cosas, pero hay varios síntomas que uno tiene, de los que tiene que estar pendientes para que aquel que sienta o piense que está enfermo de depresión vaya aprendiendo las alarmas, haga su autodiagnóstico. Y si en su autodiagnóstico se da cuenta de que tiene varias de estas cosas instaladas en su sistema y en su día a día, entonces es necesario prender las alarmas y buscar un diagnóstico correcto. O sea, ya ahí sí tiene que entrar un psicólogo, un psiquiatra, una persona que sepa, un profesional de la salud mental que te ayude a analizar qué está pasando, qué es lo que te está generando esa depresión, esa enfermedad y tratarla correctamente. Yo aprendí y me metí en el rollo pues, o sea, yo busqué a mi psiquiatra y me metí en el rollo de tomar pastillas, gotas, yo pasé por un montón de cosas, pero yo llegué el momento en el que estaba abusando de eso y tuve que tomar la decisión de no volverme a tomar una sola cosa de esas nada más. O sea, yo, mejor dicho, el día después de que desperté de ese guayabo químico que me dio, que me privó 3 días, yo boté todo eso por el inodoro y no más gotas y no más cosas y me metí en el rollo de hacer. Mira, esta es otra cosa, la actividad física. ¿Cómo estás en actividad física? Si todo te da pereza, si no tienes ánimos para hacer nada. Otra, ay, mira que se me van prendiendo las neuronas. Otra es, ¿qué tanto te gusta hacer hoy en día aquello que te animaba y que te encantaba hacer hace poco tiempo o antes de que sintieras la depresión? Es decir, ponerlo, te encantaba caminar, te encantaba salir a caminar con el perrito, te encantaba cocinar y ya ahora te da pereza, no querés, te da desidia, no te dan ganas. Entonces mira que son un montón de cositas que parecen muy pequeñas, pero que te pueden dar esa visioncita, esa lucecita para saber si estás enfermo y buscar ayuda profesional. Así es, Andrés, es la pérdida de la motivación, la pérdida del sentido de vida, la pérdida de las ganas de hacer aquello que antes me producía satisfacción y le agregaría uno que tiene que ver con la baja en la energía vital. Es cuando la pila, como en el celular, se está descargando y nos quedan 2 rayitas. Low battery. O una. Y se me va a acabar la pila. En el estado de depresión, pues vivimos con la pila en ceros y
con el riesgo de estar buscando cargadores externos que en vez de cargar la pila, terminan agravando la situación. Hablemos un poco de cómo es ese momento en el que decimos necesito ayuda o pido ayuda. A muchas personas les cuesta, por lo que hablábamos ahora, esa introversión, pero llega un punto en el cual necesitamos decir SOS, por favor, levanto la mano. ¿Qué le recomiendas a aquellas personas que están quizás en este momento sintiendo, wow, yo estoy pasando por una situación en la que creo que ya es momento de pedir ayuda? Por cultura, nuevamente vuelvo y toco ese tema porque es que es muy importante y por supuesto los seres humanos somos seres sociales y culturales, pues, o sea, obedecemos a ciertas culturas y por cultura nosotros también pensamos o creemos que los psicólogos o los psiquiatras son para la gente que está loca y lo decimos así, no, es que yo no estoy loco, el psiquiatra es para la gente que está loca y no necesariamente, hombre, nosotros tenemos que aprender también a valorar esa experticia, ese conocimiento de una persona que ha estudiado 10, 15, 17 años para saber qué es lo que está pasando en el cerebro de alguien como vos, que está pasando por una crisis o que está pasando por algo. Entonces, lo primero que yo les digo, pues sí, lo que les quiero recomendar y eso está en las primeras páginas de mi libro, y lo repito varias veces, yo no pretendo suplementar a un psiquiatra o a un psicólogo. O sea, mi libro no te va a aliviar, no hay forma de que el libro te alivie, como tampoco va a haber forma de que el psiquiatra te alivie, y lo voy a decir así, me vas a disculpar y espero que no suene, porque hablando con profesionales de psicología y de la psiquiatría, me lo han dicho también abiertamente, me han dicho, es que muchas personas vienen donde el psiquiatra esperando que yo les mande la pastilla que los va a sanar de manera mágica, o sea, tómese esto y mañana amanece bien. Vos necesitas voluntad, vos necesitas reconocer que estás enfermo para poder salir de ahí. Y el psiquiatra y el psicólogo son dos profesionales. Hay personas, dependiendo del estado de depresión y el tipo de depresión que tengas, que no van a necesitar el psiquiatra, que no van a necesitar medicamentos, que probablemente solo con una asesoría correcta profesional de un psicólogo sean capaces de enfrentar la enfermedad, sean capaces de encontrar la voluntad para salir de ella sin necesidad de llegar al psiquiatra. Pero hay otras personas que, por su desbalance químico cerebral, es necesario que acudan a un psiquiatra para que les ayude a balancear ese químico o esos químicos que pueden estar faltando en tu cerebro y que es necesario prestarle atención. Sin miedo, Rafael. Si necesitas ayuda, hay que pedirla. Si usted está ahogando en una piscina, usted grita auxilio, pues, o sea, usted no se va a quedar ahí como, ay, me voy a ahogar y yo me voy a ahogar solo, pues no. Si usted está en una piscina y hay gente alrededor, usted grita, ayúdenme. Es más, hasta si está solo, grita. Usted está ahogando en el mar, usted grita auxilio. Esto se trata de lo mismo, Rafael. Hay que pedir ayuda y encontrar. Sí, es importante, Andrés, por lo menos lo digo desde mi mirada y mi criterio al respecto, que no siempre el medicamento y no siempre la psiquiatría es la salida. Y esto es importante puntualizarlo, porque algunas personas ponen, como tú muy bien lo acabas de decir, ponen la responsabilidad de la curación en el medicamento, en el profesional, y consideran que ahí está, yo vengo a que usted me cure, doctor. Sí, o sea, usted es el del problema, haga algo por mí y sáqueme de aquí. Y yo creo que en algunos casos, todos lo sabemos, que los medicamentos ponen a la persona en un estado de conciencia más complejo que les dificulta mirarse hacia adentro. Y yo creo que la depresión necesita una profunda mirada hacia adentro para descubrir cuáles son esas cosas que están dentro de mí, que no las va a curar una medicina que solo opera a nivel del síntoma, solo opera a nivel de la fisiología, pero no está operando a nivel de esa causa raíz emocional, profunda, existencial, del sentido de la vida, de mi sistema de creencias, y que requiere un abordaje a veces cognitivo, otras veces inclusive de tipo espiritual, otras veces de tipo alternativo. Sí, en esto quiero ser muy claro, no pretendo contradecir a nadie, pero hoy el espectro de medios y de recursos para ayudar a la depresión es muy amplio, porque también hay gente que abusa de la pastillita porque es más cómodo. Me tomo esta pastillita, eso me enajena, me pone en un estado en que me quita el síntoma, pero no me soluciona el problema. Entonces hay que hacer un muy buen balance para descubrir cuál es el camino que a mí, en la situación en que me encuentro, me es más favorable. Si se llegase a requerir, pues hay que tomarlo,
pero que no sea por el camino más fácil, ¿sí? Porque a veces el camino más fácil no es el más sabio, ni el más prudente, ni el más recomendable. Por lo menos es mi apreciación desde ese punto. Y es tan profundo y tan claro y tan puntual, Rafael, que yo, por ejemplo, lo pongo en la portada del libro. En la portada, pues en la contraportada, en la parte de atrás dice: quien está enfermo quiere sanar de manera mágica y quiere que alguien se invente una máquina que la sane claramente, o sea, que la quite de una vez. Y eso no está en el libro. En el libro yo estoy basado básicamente en... Yo soy hijo de un padre alcohólico en recuperación. Mi papá lleva 25 años sin tomarse un trago y me enseñó qué y eso fue uno de los primeros o de los principales pilares sobre los que basé mi recuperación. A uno pues uno para salir de la depresión necesita reconocer su problema, saber que tiene un problema, aprender sobre ese problema para atacar los síntomas y atacar las cosas que lo llevan al problema. Un día a la vez es una de las primeras o de las principales consignas de los alcohólicos anónimos. Lo mismo propongo yo, un día a la vez, pero con otro tipo de cosas. O sea, en el libro yo propongo ejercicios para cada cosa y lo que tú tocaste ahora es que la depresión es una enfermedad mental que te afecta física, mental y espiritualmente. Y yo creo que eso del espíritu, Rafael, es una de las cosas más importantes a la hora de atacar la depresión o de enfrentar la depresión. A nosotros el mundo moderno nos dice: no, es que mente sana en cuerpo sano, y eso es lo que nos han vendido. Y resulta y sucede que la frase correcta dice, y que fue inventada hace 2007, o fue escrita hace 2700 años, decía: hay que orar para tener una mente sana en un cuerpo sano. Quitamos la espiritualidad, quitamos el espíritu, quitamos ese tercer cuerpo, el cuerpo espiritual, que es uno de los más importantes, y a la final nosotros somos esencia, y hay que hacerle un llamado a esa chispa divina. Póngale el nombre que usted quiera al ser superior, si lo tiene, y si no lo tiene, no hay problema. La depresión ataca de igual manera tanto a personas ateas como a personas que son extremadamente religiosas. Ahí no hay ningún distingo, pero la espiritualidad, no desde lo religioso, sino el espíritu, es extremadamente importante, y hay que equilibrar tanto espíritu como mente y como cuerpo para poder enfrentar esta enfermedad y salir de ella. Eso es uno de esos principales descubrimientos que yo propongo. Pues yo creo que ya llegaremos, me adelanto, en un segundo programa al tema de los métodos y las salidas, porque creo que hablar de el alma y todos los elementos y las técnicas que existen para ello, vale la pena que le dediquemos un buen tiempo a ello, así que voy a relajarme con el libreto que tenía previsto y, Cuando quieras. y quiero que cerremos por lo menos el capítulo de hoy, si aceptas, si decides aceptar la próxima invitación, Por supuesto. que nos dediquemos a unos temas que me llamaron la atención por los nombres que le diste en tu libro. Y uno de Sí. ellos es: la mente no tiene sentido del humor. La mente no tiene sentido del humor es uno de esos preceptos, y ya estamos hablando es de neurociencia. Aquí no estoy hablando de nada espiritual, no, aquí estamos hablando de neurociencia. La mente no tiene sentido del humor es que cuando, pues, y lo voy a atacar y lo voy a decir sin necesidad de meterme en cosas científicas. Cuando tú le dices al lamento, cuando tú te levantas y dices: qué pereza, este día amanecí, estoy aburrido, estoy triste, estoy maluco, hoy no va a ser un buen día. La mente no lo toma como: ay, un comentario, este man me acaba de comentar algo, o esta mujer me acaba de comentar algo. No, lo toma como una orden. Es una orden, así de sencillo. Y por lo tanto, te va a hacer el día horrible, y por lo tanto va a ser triste. A lo que me refiero es que hay que cuidar mucho qué se piensa y qué se dice, cuáles son nuestros pensamientos y qué se dice cuando estamos deprimidos. Y yo propongo ejercicios precisamente para eso: empezar a analizar cuáles son tus pensamientos diarios, con qué te levantas cada día y con qué te acuestas, cuáles son esos pensamientos o esas palabras, cómo le estás diciendo o cómo estás verbalizando las cosas con las personas. Precisamente por eso, la mente no tiene sentido del humor, se lo toma literal. Y si a eso le agregamos que nuestros pensamientos en nuestro modelo en general son basados en estructuras lingüísticas, en palabras. Esas palabras son unas oraciones que tienen una estructura, y esa estructura del lenguaje es muy poderosa porque se vuelve órdenes, decretos, afirmaciones, cosas que la mente interpreta como enter, como si fuera un computador, ¿sí? Así de Entonces, sencillo. hablando de los métodos, es importante esa observación
de cómo es tu lenguaje, cuáles son esas expresiones que dices todos los días cuando abres los ojos. Lo que llamamos muchas veces la dieta de quejas, ¿no? Porque también hay que observar cómo estás en esa queja, bueno, victimista, depresiva, de angustia, de dolor, de todo lo malo que me ha pasado el día. Porque claro, lo empiezas a repetir y tu cerebro, sabemos que ¿Te la por cree? por neurociencia, pero además no solamente me la creo, sino que activo la producción de unos neurotransmisores, ¿sí? Que van a comenzar a generar una química, que es la que tú hablabas ahora, que comienza a mantener ese estado interior, ¿sí? Porque en vez de producir, hablemos de la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que son los neurotransmisores benéficos, pues generamos todo lo contrario, ya sea cortisol, y eso se va al sistema sanguíneo y hace estragos. Entonces, los pensamientos tienen el poder de modificar nuestra estructura química, nuestra estructura fisiológica y, por supuesto, de convertirse en formas de mirar la vida, en sistemas de creencias, en patrones mentales. Entonces, me parece muy importante con ese titular que tú traes. La mente no interpreta eso como tan gracioso, Andrés, como amaneció hoy de chistín, sino Andrés está diciendo que el día es horrible, ¿sí? Así de sencillo y se lo cree. Y te lo hace creer. Claro, el ejemplo más simple era cuando nosotros estábamos estudiando, ¿qué hubo? ¿Cómo estás para el examen de matemáticas? No, hermano, yo voy a perder ese examen. No, es que no, no, a mí no me entran las... ¿Cómo te fue en el examen? Lo perdí. Bueno, pues, Lo lleve. decretaste. Lleva los dulces, lo decretaste. Es así de sencillo. El Muy cerebro bien, es una máquina extremadamente poderosa y hay que entenderlo como es, como una maquinita. Y no así es. tiene, exacto, ya el sentido del humor se lo pones vos, pero el cerebro no. La mente no. Y para cerrar, terminemos hablando de los malos hábitos. ¿Cuáles son esos que tú nombras malos hábitos en la depresión? Hay malos hábitos de pensamiento, malos hábitos de dicción o de pronunciación y malos hábitos de acción. Hay que cuidarse y hay que empezar a mirar eso. Los malos hábitos de pensamiento los acabamos de tocar, es cuando tú empiezas a decir, yo soy malo para esto, a mí nadie me quiere, yo no puedo seguir con esto, mi vida es un desastre. Digo que esos pensamientos, esos malos pensamientos. Los malos hábitos de dicción o de verbalización es cuando tú empiezas ya verbalizas esos pensamientos o hay otra forma en la que yo lo llamo pues en el libro que se llama el carro de basura y empiezas a convertir a las personas en tu carrito de basura. Entonces tú empiezas a sacar todo eso malo que tienes, tus frustraciones, empiezas a echárselos a otros, a cargarle a otros. Hay una, por ejemplo, en la que uno por lo general busca una persona que lo apoye personalmente, la mamá, un amigo, un socio, un compañero de trabajo, y solo lo buscas para contarle tus tristezas y tus desengaños. Y vas a terminar enfermando probablemente a esa persona porque le estás transmitiendo solo tristeza. Y está el otro que es la de verbalización, es cuando tú te vuelves eh, es imposible es imposible poder satisfacerte. Es imposible que alguien sea capaz de darte satisfacción o hacer algo que a ti te guste y empiezas sin necesidad de ser grosero ni decir groserías, pero te vuelves un crítico imposible de satisfacer. Y están los de acción, que ya esos ya tienen que ver con, dependiendo del tipo de depresión que estés pasando o los malos hábitos que hayas adquirido, de por ejemplo, es que yo me acuerdo, yo antes de acostarme tenía que llorar. Si yo no lloraba, no dormía. Entonces yo, ay, no, me distraía viendo una película y entonces a las 11 de la noche decía, ay, no, ya son las 11 y no he llorado, tengo que llorar. Listo. O cuando, por ejemplo, tú, eh, no sé, si es por una relación que perdiste o una persona que perdiste, vas y buscas los álbumes o las carpetas en donde están las fotos con esas personas y los buenos momentos que habías pasado y entonces eso te genera tristeza y te genera daños. Es que son muchos, una cantidad de malos hábitos. Y eso sin Dime. contar con la música que ponemos ahí para rasgarnos las vestiduras, las bebidas, el consumo de otro tipo de sustancias, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, quiero llamar la atención a la repetición de ciclos, ¿no? La repetición de cuadros que básicamente son uno de los indicadores de que algo está pasando porque estoy girando en un proceso cíclico, en lo que llamamos un bucle de repetición de comportamientos, de conductas, como el que tú decías. Ay, ¿cómo así? Que eso está muy raro. Hoy no he llorado, pero ¿por qué? Si yo estoy Ajá, deprimido y tengo que llorar. Entonces ajá. vamos generando unos patrones que se vuelven adictivos y que me hacen pensar que tengo que seguir pasando por ahí
porque de lo contrario, pues no estoy validando una postura interna que yo creo que tengo. Entonces es muy importante observar, inclusive, qué cosas voy y provoco para que sucedan y me terminan validando. Ah, sí ve, es que como a mí nadie me quiere porque yo llamo a la gente y me dice que... Entonces, casi que nosotros mismos nos terminamos comprobando que la vida es lo que yo creo que es y no le damos espacio a pensar que puede haber una salida diferente. Y entrar en ese ciclo repetitivo, pues es uno de los síntomas que hace que la espiral se vuelva descendente, ¿sí? Y la depresión vaya entrando en procesos mucho más complejos y complicados. No quiero Yo que... toco ese tema, Sí. qué pena, es un complemento. Yo toco ese tema en la teoría de las 3 R's. Recordar, repetir y recompensa. Así es que se genera un hábito. Recordar, es que yo me acuerdo que yo no he llorado hoy, lloro, repito, digo que, y la recompensa es que de todas maneras llorar me genera un descanso, me genera una satisfacción y por lo tanto puedo dormir. Entonces, los hábitos o los malos hábitos se generan por eso que tú me estabas diciendo, ese bucle, ese ciclo repetitivo que me genera ese mal hábito. Se arregla la depresión. André Felipe Toro Carvalho, aquí en Lo Bueno de la Vida. Cuéntanos dónde pueden encontrarte para ese grupo de apoyo del que nos hablabas ahora. Me buscan por las redes sociales o a través de mi número WhatsApp. Me pueden buscar porque lo estamos haciendo. Las reuniones son todos los sábados a las 10 de la mañana a través de una reunión por Zoom. Nos demoramos 40 minuticos, tomamos un tema específico, hablamos entre nosotros. O sea, yo hago una pequeña exposición o me están acompañando profesionales, me están ofreciéndose psicólogos, psiquiatras. Ya tengo una nutrióloga, no nutricionista, sino nutrióloga que quiere hablarme de eso. Vamos a hablar sobre el suicidio, por ejemplo, en próximos programas, temas muy interesantes para tratar. Entonces, ustedes me buscan, @letrasdeltoro, así me encuentran en Facebook o en Instagram. Y ahí les pongo constantemente el link de entrada. Ustedes simplemente le dan a las 10 de la mañana los sábados y entran. O por el WhatsApp, si me lo permites, 311-361-4273. Me escribes, estoy interesado en el grupo de apoyo, yo te mando el link y te voy mandando información constante y te recuerdo. Yo, por ejemplo, las reuniones a las 10, a las 9 le estoy recordando a todo el mundo para que no se vayan a perder su reunión. O si no, quedan grabadas y las estoy montando en YouTube para que la recuerden o la asistan, pues, o sea, si no pudieron estar en vivo, para que la puedan ver. Pues no se pierdan la segunda parte de nuestro conversatorio fabuloso con Andrés. Tu frase de cierre. Mi frase de cierre es, no estás solo. Arregla tu depresión porque no estás solo. Yo estoy aquí, hay muchas personas que están interesadas y que te quieren apoyar. No te quedes solito o solita. Aquí estoy, aquí hay muchas personas interesadas en sanarte. No estás solo, arregla tu depresión. Recupera tu preciosa vida. Y mi frase de cierre. La depresión puede ser un profundo despertar para tu vida. Solo mantente a flote. ¡Chao! Y hasta la próxima. Hasta luego. Yo soy Rafael Hernández y esto fue Lo Bueno de la Vida. Lo Bueno de la Vida. Una mirada fresca y positiva del día a día para aprender a vivir feliz.